Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión de Conversaciones con. Y en este caso vamos a conversar con Luis Antonio Ventura, que es un joven biólogo mexicano por la Facultad de Ciencias de la UNAM y que ha dedicado los últimos años a comunicar y a estudiar el fenómeno no solo de la biotecnología, sino de la resistencia a la biotecnología, de las políticas referentes a la biotecnología y cómo la seguridad biotecnológica parece no importarles a quienes se dedican fundamentalmente a, eh, a oponerse a la biotecnología, los tecnófobos especializados en ciencias biológicas. Luis Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, igual, muchísimas gracias por la invitación y acá adelante a ver qué tal sale esta conversación. Bueno, voy a contar algunos detalles. Luis Antonio es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, decíamos, con énfasis en la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, biotecnología de plantas, análisis de riesgo y conocimiento de la regulación nacional e internacional aplicable a estos organismos genéticamente modificados. Ha hecho estancias profesionales en el Programa Internacional del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad de Cornell, que por cierto es famosa porque allí hizo prácticamente toda su carrera Carl Sagan, en el Laboratorio de Biología Molecular y de Biotecnología de Plantas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, el CINVESTAV, que es una de las instituciones de investigación más reconocidas de ese país. Estuvo en la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que depende o dependía, no sé si todavía existe, del CONACYT, creo que cuando ya le habían puesto incluso una modista al frente. Que es en el área él estuvo en el área de políticas y normatividad de la CIBIOGEM. Estuvo también en la Subdirección de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural del Gobierno mexicano. Y decía yo, en los últimos años se ha dedicado fundamentalmente a la comunicación sobre temas de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, de activismo contra los organismos genéticamente modificados y contra la biotecnología en general, porque no es generalmente quien milita en contra de los organismos genéticamente modificados milita contra toda la biotecnología y tire usted para atrás hasta el siglo XVII, si es posible. Él ha escrito en sitios como el Genetic Literacy Project, que es el proyecto de alfabetización genética, y en la propia Universidad de Cornell. Bueno, Luis Antonio, la primera pregunta, por supuesto, indispensable. ¿Cuánto te paga Monsanto? Pues la verdad es de que si me pagan ni siquiera estoy enterado, O sea, te pagan lo pero mismo que a mí. Los cheques no llegan. Y que a ajá, Mulet si y que a otras personas. se Pero pierden en es algún que lugar en el camino. el punto es que es el ataque número uno que uno recibe, es decir, al hablar de biotecnología, al hablar de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico a las tareas del campo, a los cultivos, lo primero que uno recibe es el ataque de que está siendo empleado por Monsanto y que toda defensa de la ciencia y la tecnología es una defensa de una empresa en concreto, no de las miles y miles de empresas de biotecnología que hay en el mundo, sino concretamente de Monsanto. ¿Tú has enfrentado esto con frecuencia? Sí, o sea, de hecho, precisamente como comentabas, estuve un tiempo en la Cornell University como parte de un grupo que se llama Cornell Life for Science. Y al momento de regresar tuve como este momento y esta parte de querer dar pláticas, de dar seminarios, de donde me invitaran, realmente iba a dar pláticas y a comunicar sobre este tema que en su momento era todavía un tema controversial en México, que sigue siendo. Y sí, o sea, nunca faltó la persona que se paraba del auditorio y que dijera, no, es que seguramente te paga Monsanto, seguramente solamente, o sea, solamente defiendes la tecnología porque recibes como un apoyo económico o cosas así. Pero la verdad, y desde el momento que di la primera charla y hasta ahora no he recibido ningún quinto de Monsanto. Y la verdad es de que o sea, quien tenga las pruebas, pues adelante. Pero sí, o sea, la verdad es de que El punto es este, se ha presentado, y yo no voy a defender a empresas, porque no se trata de defender empresas, pero sí lo que en un momento dado se hace. De alguna manera, al identificar a Monsanto con todo lo malo, se evita el diálogo sobre los hechos, sobre los datos y sobre las pruebas, pero sobre todo se parte de la base de que hay una empresa que se dedica única y exclusivamente a hacer el mal. Es como Hidra, no tiene otro objetivo que hacer el mal, que dañar a la gente, que causar perjuicio a los agricultores, daños a los consumidores, en fin. Hidra es lo primero que se me ocurre como lo más parecido. ujú, Pero es una idea que al fin y al cabo
no tiene nada que ver con la biotecnología, diría yo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, y justamente, o sea, lo que pasa, como comentas, es de que cuando alguien saca el factor Monsanto y decirnos que lo que tú dices no tienes razón porque te paga Monsanto, es como, o sea, en ese momento yo ya sé que la persona que lo está diciendo no tiene los fundamentos y no tiene de pronto los hechos en la mano y que te puede como de pronto debatir y compartir ideas, que es algo muy, muy valioso, siempre y cuando se tengan como los datos y los fundamentos, pero el momento en que alguien te dice eso y te comienza como a atacar de esa forma, ya es igual cuando yo como que ya no entiendo ir más allá, porque algo de lo que igual no trato de hacer en las pláticas o los lugares donde de pronto he tenido oportunidad de dar ciertas conferencias es tratar de convencer a los que son como de hueso colorado de ya de considerar a los transgénicos como el mal del diablo y cosas así. Y la verdad es de que yo un poco lo que trato es de pronto hablar a la gente que está como todavía indecisa y que sí soy optimista de que si se le presenta la información verídica y los datos que han sido elaborados por lo más ya casi de 25 años de adopción de esta tecnología, son los que de pronto puedan decir, ah, sí, o sea, si lo usan por más de 25 años y demás, pues puede que no sea tan mal. Entonces, es más o menos lo que yo he tratado de estar haciendo. Porque el mensaje es muy sencillo, el mensaje con el que uno se enfrenta, yo estoy de acuerdo contigo en que a los convencidos no se les puede reconvencer, la gente, sobre todo porque no llegan Ujú. a sus convicciones por la vía de la razón, entonces la razón no es un buen mecanismo para convencerlos, pero el mensaje que ellos dan es muy sencillo, muy simple, ¿no? Hay unos señores malos que te quieren hacer daño y esto es dañino, está probado que es perjudicial. Es un mensaje cortísimo, son muy pocas palabras, es muy potente, es muy convincente porque afecta lo esencial de la gente, su bienestar, su salud, la vida de su gente incluso, ¿no? Y la respuesta, la explicación de por qué ese mensaje tan sencillo no es cierto, es enormemente complicada, es larga, es farragosa, es que te tengo que explicar que la biotecnología, la vida, es que los genes. Eh, y tú como gente muy joven, a ver, yo estoy del otro lado totalmente, como alguien que ha estado trabajado muchísimos años, con muy poco éxito, digamos, con cotas escasas de éxito en la divulgación en este sentido. ¿Cómo abordas tú el hecho de enfrentar, de transmitir un mensaje tan complejo como por qué el mensaje que dan los activistas antibiotecnológicos es incorrecto? Sí, igual yo creo que lo que mencionas es muy importante de que impacta más el miedo de que los activistas tratan de transmitir a las personas que los datos y los hechos que quizá como científico puedas tener, y algo de lo que quizá y he tratado como persona en las cosas que de pronto he escrito y demás, pero también algo que he tratado de pronto como parte de Cornelia Labs from Science es no solamente hablar de hechos y decir en un auditorio o alguna persona, no es que Science dice esto, Nature dice esto, meta estudios dicen esto y esto, que la verdad es de que o sea, una persona que quizá no sea del ámbito científico te va a prestar atención 5 minutos y ya. Pero algo de lo que igual hemos tratado de hacer es contar las historias de los agricultores y de las personas que no tienen acceso a esas tecnologías y que la verdad le hace mucha falta. Y como parte de esa estrategia, Alphonse Science ha prestado pues, vital importancia en países en desarrollo. En Latinoamérica se han hecho algunos esfuerzos y principalmente en África y en Asia, donde, por ejemplo, el caso del Golden Rice, en donde Sí, si bueno. tú llegas a una persona y le dices, esta tecnología puede salvar la vida de millones de niños anualmente, entonces ya como que cambia un poco el mood y quizá esté más abierto a escuchar y dice, pues estoy interesado, lo que dice suena un poco interesante. Entonces es un poco como la estrategia que hemos tratado de seguir y que igual que hemos visto que tiene más impacto en contar las historias y en contar qué es lo que hace a un agricultor querer tener acceso a esas tecnologías, qué es lo que hace a un científico trabajar todos los días para desarrollar una variedad que dé respuesta a ciertos problemas específicos y la verdad es de que es lo que hemos visto que despierta más interés en la gente y que le llega a preguntarte un poco más. Igual algo que lo que hemos tratado de hacer y lo que he tratado de hacer es de que llegara quizá ya audiencias un poco más jóvenes que tienen ahorita como esta nueva ideología, o no sé, esta nueva forma de pensar, de no es que lo natural es mejor, es que voy a seguir una dieta vegana, quiero todo orgánico, quiero todo gluten free, cosas así,
pero quizá y hablarles a ellos que están como en este proceso de crear su propia perspectiva de cómo es de pronto la vida y los alimentos y su acercamiento hacia la tecnología. Entonces es un poco de lo que igual he tratado como de hacer, de llegar a esos grupos y a estas audiencias un poco más jóvenes para que vean que en realidad, o sea, la tecnología ha estado con nosotros, va a estar con nosotros y si queremos seguir viviendo, tiene que seguir con nosotros y darle como ese acercamiento no tanto técnico-científico, pero sí un poco más, o sea, no perder de vista los datos y lo que ya existe y que tenemos que usar, como comentaba ya, los casi 25 años de uso e introducción de esos organismos en el mercado mundial, usarlos y decir, o sea, si en estos 25 años no ha habido ningún caso comprobado que resulte un efecto a la salud, efecto al medio ambiente, entonces, ¿por qué seguimos esta discusión que ya no tiene sentido y que quizá ahí puede bloquear el surgimiento de nuevas técnicas como la edición génica? Entonces, yo creo que si lo enfocamos en comunicar sobre historias y sobre por qué la tecnología surge, que sí, obviamente hay empresas que hacen negocio y está perfecto, pero también surge como una necesidad y ahorita en 2021 donde esta pandemia nos ha enseñado que necesitamos la tecnología en todo lo que hagamos si queremos seguir sobreviviendo y teniendo el estilo de vida que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que es fundamental que se tenga como este cambio de narrativa sobre estas tecnologías. Yo quiero hablar mucho de los agricultores, sobre todo porque hace tiempo que estoy siguiendo a un agricultor de Kenia, Gilbert Arap Bor, que escribió una carta aterradora a la Unión Europea que se llamaba Dejen en paz a África, dejad en paz a África, porque las regulaciones para la importación de alimentos de la Unión Europea, que la Unión Europea le impone a África, le impiden la utilización de biotecnología que sería indispensable para que pueda salir adelante este agricultor. Y bueno, eh, eh, antes de entrar en eso, hay un punto que quiero regresar. Decíamos que la gente presenta, los activistas presentan a Monsanto como la liga de los villanos que solo quiere hacer el mal y a todos los que defienden la biotecnología, pues más o menos como parte de la liga del mal. Pero no cometemos también nosotros el error de presentar a los activistas del ecologismo político, de la izquierda feng shui, a veces de la ingenuidad, como malvados cuando evidentemente se trata de gente enormemente bien intencionada. ¿O tú aceptarías que son bien intencionados? No me refiero a los que cobran, porque yo he entrevistado a gente que cobra en Greenpeace cantidades de dinero, además, que verdaderamente te tiran de espaldas, ¿no? 8,000 euros al mes es una cantidad de dinero espectacular. Pero el activista general, el activista de base, y el que cree en lo que le cuentan los activistas de base, es gente enormemente bien intencionada. Sí, igual yo creo que o sea, sus intenciones son buenas y creo que las intenciones que todos tenemos, que podamos seguir viviendo, sobreviviendo y ahora sí que existiendo y que que nuestras acciones tengan un menor impacto en el ambiente. Igual como comentas, o sea, yo creo que la gente que de pronto, bueno, aquí en México es muy concurrido, quizá ahorita no en tiempos de pandemia, pero por ejemplo en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es la Avenida Reforma, es muy común ver en esquinas a grupos de jóvenes, no sé, quizá ahí en la preparatoria, y cosas así, máximo 17, 18 años, ver estos grupos de jóvenes con sus camisetas de Greenpeace y que están platicando con los peatones, con la gente que camina por las calles, y que les comenta esto sobre las campañas que tiene el Greenpeace. Bueno, Greenpeace ha tenido campañas muy fuertes en México, como estas del maíz sin maíz no hay país y demás. Y pocas veces me he detenido a hablar con ellos y la verdad es de que o sea, lo que te comentan y sus intenciones de hacer algo por el ambiente y de hacer algo por México son muy valiosas y o sea, tú hablas con ellos y están muy entusiasmados y te dicen, no, es que vamos a salvar esto y esto y esto, pero el momento que de pronto y quisieras cuestionarlos o tener una conversación con ellos es donde ya no tienen, como ya no ven más allá, y como dices, o sea, sí les han venido la idea y están muy convencidos y para ellos lo que están haciendo están salvando el medio ambiente, pero, pero yo creo que si algunos de ellos, obviamente no vas a llegar con el no sé, dirigente de Greenpeace México y vas a hablar y se va a convencer y va a cambiar la postura de la campaña de Greenpeace en México, pero yo creo que sí con las personas que, que realmente creen que lo que están haciendo es lo correcto, sí
si de pronto tuviéramos como la oportunidad de hablar con ellos, yo creo que les haríamos ver de pronto que lo que están haciendo no es para el bien de México y que sus intereses solamente están respondiendo a los intereses de Greenpeace y de quienes los dirigen. Y la verdad es de que yo creo que sí, o sea, igual no he tratado como de quizá un poco de hacer menos el trabajo y lo que están haciendo los activistas, porque obviamente todos necesitamos trabajar y es algo que hemos estado haciendo, pero sí, yo creo que el activismo ha hecho grandes daños en México y el activismo, en el caso de México, ha pasado de activismo de las calles al activismo de ir a poner una manta en el entonces Cibiogem y de decir que trabaja para Monsanto, o de ponerse en el Zócalo y hacer un performance con maíces y cosas así, a hacer un activismo quizá un poco más fino y un activismo más político, de que ahora los activistas ya no están en la calle, sino están en Palacio Nacional, que la verdad yo creo que es algo muy triste y muy trágico para la ciencia y para la tecnología en México. Sí, vamos a entrar a México ampliamente, pero una cosa, ¿los chicos del chalequito de Greenpeace en México son voluntarios? No tengo certeza, pero me parece que los que están en la calle sí trabajan como voluntarios y lo que hacen es recolectar firmas y recolectar un poco como esas suscripciones que tienen a que si tú eres como un aliado de Greenpeace tienes que dar una mensualidad y cosas demás. Vamos No sé a si es pagar. cierta, si de esta mensualidad, no sé si tengan una cuota y le tengan que pasar a quien la recolecte, lo que la verdad es no sé, pero sí siguen siendo con como modelo de negocio en México de cobrar suscripciones para No, salvar el claro. planeta, según ellos. Ajá. De eso vive Greenpeace, pero me llama la atención porque yo he hablado con gente del chalequito de Greenpeace en Madrid y todos eran empleados. De hecho, era mucho más fácil llegar a ellos con un mensaje de sabes lo que está pasando con el arroz dorado, porque ellos estaban allí como pudieran estar en una fábrica haciendo chorizos o en un bar poniéndote copas. Pero entonces, claro, me parece tramposísimo que Greenpeace a los chicos en España les pague por estar en la calle y en México aproveche el voluntarismo. A ver si lo podemos averiguar. Pero bueno, aclarado eso, eh, en Europa el activismo de verde es muy distinto del activismo verde en México, en Argentina. ¿Tú has analizado cómo actúan en Europa los partidos verdes, las organizaciones de ecologismo político? Y siempre subrayo que es ecologismo político porque la ecología es una rama de la biología enormemente respetable y necesaria que estudia las interrelaciones de los organismos a lo largo de toda el medio ambiente en los distintos nichos ecológicos y las interrelaciones que tienen. Eso es una disciplina científica que no tiene nada que ver con el ecologismo político. Pero, ¿cómo caracterizarías tú al el ecologismo político europeo que tanto ha incidido en que los organismos genéticamente modificados y algunos otros elementos de la biotecnología sean rechazados por organismos que se suponen serios como la Unión Europea o la Comisión Europea? Sí, yo creo que si pudiera hablar como de lo que está pasando en Europa, diría como dos cosas un poco separadas. La primera es de que, como comentabas al principio, he tenido como cierta experiencia en la regulación nacional e internacional, y parte de la regulación internacional es seguir las conferencias de las Naciones Unidas sobre biodiversidad que hacen 2 años, que es que básicamente discuten el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y depende del convenio de diversidad biológica, ese tratado internacional que trata de un poco de medir el movimiento transfronterizo de los transgénicos, análisis de riesgo y demás políticas. Y algo de lo que he tenido oportunidad de ver desde que comencé a participar en estas reuniones, la primera fue en Cancún en 2016, la segunda fue en Egipto en 2018, este año iba a ser precisamente en China, pero pues no se hizo porque ya todos sabemos por qué. Pero algo de lo que siempre me llama la atención es de que como participante de esas reuniones tienes la oportunidad de estar en las conferencias, en las plenarias, si eres país parte, si eres país que no sea parte, si eres institución educativa o si eres como parte de la sociedad. Y muchas veces los que están representando la sociedad son estos grupos activistas, son Third World Network, Amigos de la Tierra, o asociaciones de mujeres, de agricultores, pero los que hacen más ruido y los que siempre están tomando la palabra en las plenarias y que tienen sus posturas que obviamente son ya lo que todos sabemos y que no, los transgénicos se deben limitar, edición génica,
sino es de que siempre los que tienen cierta influencia son los que provienen de países europeos, y es como esta parte que comentabas, o sea, como igual parte de la Alliance for Science, tenemos aliados y personas de todas partes del mundo, y a mí me gusta siempre escuchar a una que se llama Patricia Nantesa, que es de Uganda, y que una vez hablando con ella y dando como ella un statement, dijo de Let Africa speak for themselves, o sea, como de que dejen a África que ellos sean los que digan cómo está la situación, y la verdad es que, como comentabas, o sea, el activismo de lo que está haciendo Europa, yo creo que es, ellos muy cómodamente pueden hacer y decir lo que quieran porque tienen de pronto más ingresos y más estabilidad en términos de economía que la que tiene África, que la que tiene Latinoamérica, la que tienen los países de Asia, que es de que necesitan producir alimentos para su población, pero ellos lo pueden importar al precio que sea. Igual, otra parte de lo que te voy a comentar es que precisamente el año antepasado tuve la oportunidad de estar trabajando en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, que está al sur de Suecia, ya casi pegado con Dinamarca, y precisamente estaba haciendo, parte del trabajo que hice fue un análisis de los marcos regulatorios que estaban enfocando en edición génica, comparándolo con Latinoamérica, que en Europa. Y en Europa estaba como siempre esta discusión de sí, o sea, sí hay ciertos este, regulaciones y ciertas problemáticas que han frenado a los transgénicos, básicamente como impulsados por estos tipos de organizaciones ecológicas que tienen presencia en Europa, y quizá hay un poco lo que están tratando de hacer es de que lo que se aplicó para transgénicos se aplique para edición génica. Entonces yo creo que es como esta parte de realmente del poder que tienen y de lo que hacen en cuanto a comenzar a la población y tratar de difundir su mensaje en toda la Unión Europea, y la verdad es de que obviamente, o sea, si lo que hacen ellos lo vendrían a hacer a Latinoamérica, yo creo que no tendrían el éxito que tienen en Europa, la verdad. Yo recuerdo, y yo empecé a tener este debate que debe haber sido hace 10 o 12 años. Vamos a pasar a Argentina antes de llegar a México, porque Argentina además me parece un caso verdaderamente alarmante. Hace alrededor de 15 años en una lista de correos, me parece que de traductores, ya no me acuerdo hace mucho, alguien dijo que el glifosato, que se asocia mucho a los transgénicos, por razones extrañísimas, bueno, porque algunos transgénicos son resistentes al glifosato como herbicida, pero me decía, es que el problema que tenemos en Argentina es que alrededor de los campos donde se aplica el glifosato, y eso considerando que se aplicara bien, ha habido una enorme cantidad de nacimientos de niños microcefálicos. Bueno, esto evidentemente es enormemente alarmante. Si están naciendo una proporción mayor de bebés microcefálicos en una zona determinada, bien identificada, una serie de zonas bien delimitadas en Argentina, que es un país enorme, que es un país de una potente producción agrícola y pecuaria en general, bueno, sería enormemente alarmante y habría que ver qué es lo que lo está causando. Pero él me decía que no, que esto estaba perfectamente demostrado, que lo estaba causando el glifosato. Y yo primero le pedí las pruebas de que habían nacido efectivamente una proporción mayor de niños microcefálicos, es decir, que justificaran la alarma. Antes de comprar la explicación, tener primero las pruebas de que el hecho era real, de que el problema que se estaba denunciando era real. Él, bueno, por supuesto me preguntó cuándo me pagaba Monsanto, ahora me preguntaron cuánto me paga Bayer, pero nunca me pudo dar la prueba de que había niños, un número, una proporción de niños estadísticamente significativa alta con nacimientos microcefálicos en Argentina. Y sin embargo, este mito se ha mantenido a lo largo de los años. Este mito en Argentina es una verdad incuestionable, pese a que no hay pruebas ni siquiera de que exista esa tragedia de los niños microcefálicos, de los bebés microcefálicos, y mucho menos que la responsabilidad sea del glifosato o de los transgénicos. Y a mí esto me lleva a pensar que lo que han hecho es copiar los síntomas de la gente naranja a todos los productos que tienen relación con Monsanto.
Me estoy exagerando o estoy enloqueciendo. No, o sea, y la verdad es de que, obviamente, como esta parte de que, o sea, aquí tenemos en México un dicho que dice de que si dices algo 10 veces en televisión se vuelve realidad, y yo creo que es lo que pasó, lo que comentas sobre lo que está pasando con este mito en Argentina, y yo creo que igual es quizá podría ser comparable como el mito que ha esparcido por todo el mundo Vandana Shiva, que dice que en la India los agricultores de algodón se suicidan. Y una vez que tuve la oportunidad de hablar con una agricultora de la India, precisamente en estas oportunidades que he tenido de ir a Cornell, es de que cuando ella salió de India y que le comenzaron a decir esto de Bandana Shiva y lo que estaba diciendo, y que era como la voz de los productores indios, ella dijo, ¿Bandana qué? O sea, lo tuvo que googlear quién era Bandana Shiva, porque no tenía como conocimiento de lo que estaba pasando y era como una realidad alterna a lo que decía ella, a lo que en realidad estaba pasando en su país, en la India, que ella vive ahí. Y igual, o sea, como comentas, es de que, y este mito de Argentina ha estado, o sea, nos llegó a México y ha estado muy fuerte con esta nueva administración, que tanto así antes de que comenzara la pandemia, ahora se llama SADER, Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Sustentable, algo así, de lo que renombraron a Zagarpa, y presentaron un documental de que se llamaba ¿Qué les pasó a las abejas? Y parte de lo que comentaban es de que sí, o sea, la soya transgénica estaba amenazando a los mayas del sureste y estaba poniendo en peligro la soberanía nacional y demás. Pero parte de lo que comentaban es de que, o sea, es culpa del glifosato, y tenían como una parte donde se iban a Argentina a visitar estos campos y a visitar a personas que de pronto, que según ellos, tenían problemas neuronales a causa del glifosato, pero lo presentan y para ellos es una realidad, pero si tú lo buscas, si te quieres documentar al respecto, o sea, no hay nada, y es como esta su realidad alterna. Y sí, o sea, la verdad es que creo que es muy, muy, muy peligroso, y yo creo que se tendría que cada cosa que digan tratarlo de documentarle, pero la verdad es que no tiene fundamentos y todo está basado en su ideología. Yo no tengo dudas que el glifosato haya que aplicarlo con cuidado porque es un veneno, es un herbicida. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando andaba yo por Chiapas y teníamos que rociar malatión, que es un veneno aterrador, ese es un plaguicida, perdón, es un insecticida, y había que, en aquellos años, que todavía no, la idea de bioseguridad no era demasiado amplia, tenía uno que ponerse ropa especial y llevar mascarilla y guantes y rociar el malatión y luego llegar y quitarse todo y ducharse, porque si no te ibas a envenenar con el insecticida, que son venenos, de esto no cabe la menor duda. Pero la exageración a lo que lleva es a la idea de que solo son venenos, que no tienen otra función más que, por supuesto, perjudicar a la gente. Entrando en las abejas, hay dos historias que se han contado distintas en México. La primera es, y esto lo acaba de repetir alarmantemente el diario El País, con una corresponsal que tiene en México, en el país México, pero que obviamente se hace eco de ello El País, el diario en España, de que las abejas estaban muriendo por culpa del glifosato y por lo tanto, que de esto no hay ninguna prueba, sabemos que son los neonicotinoides los probables culpables de los colapsos de colonias de abejas, pero justificaba así la prohibición del glifosato que acaba de decretar como úcase el presidente de la República. Pero por otro lado está la historia de que en Europa no pueden vender la miel los productores mexicanos si contiene polen de alguna planta transgénica. Son dos mitos distintos y al mismo, pero que se complementan, ¿no? Sí, o sea, precisamente el primero yo creo que fue el que más sonó y el que más causó de pronto cierta interés de los medios en México. Y un poco regresando, me parece que fue en el año 2016, ya casi 2017, cuando estaba este mito, porque había una autorización de soya transgénica precisamente por Monsanto en el sureste mexicano, y, y la aprobación de esta soya abarcaba casi toda la península. Entonces se comenzó a producir la soya, y un poco lo que se contó en ese entonces era de que al momento de que los agricultores, que hay
hay muchos apicultores en la zona y muchos de ellos son orgánicos. Entonces, al momento de que ellos querían exportar su soya a la Unión Europea y que llegaba su producto a aduanas, se tenía cierta detección de polio transgénico en su soya. Entonces, supuestamente ya no se podía comercializar en Europa, pero igual, o sea, lo que y se hizo mucho revuelo en ese entonces era de que no, es que Europa está rechazando las embarcaciones de miel, las está regresando a México, los agricultores están sufriendo, los mayas están sufriendo, pero la realidad, y hasta aquí, donde yo tengo conocimiento, no se regresó ningún cargamento, y sí, obviamente hubo un tema ahí legal en cuanto a la certificación orgánica en Europa, que me parece que después se modificó un poco los porcentajes de miel, en los porcentajes de De transgenes polen. que se puede tener en la miel para que se pueda considerar orgánica, y que con la nueva normatividad ya no podía ser posible que una miel llevara más de ese porcentaje, creo que el 0.09%, una cosa así, o sea, de que tenía que, o sea, realmente tenía que la colonia de abejas completa ir a un campo de soya transgénica a pecorear para que tenía porcentaje, para que los porcentajes fueran rebasados a ese nivel, pero la realidad es de que eso no pasa, o sea, una abeja no le puede decir dónde vaya a pecorear para producir su alimento, que es la miel. Y al momento de que eso se resolvió, como que la narrativa siguió siendo la misma, tan así que llegó a que se cancelara el permiso de soya del sureste mexicano y que llevara a la Suprema Corte de Justicia a pedirle a Cibiogem, en ese entonces, que igual es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a que era necesario tener que hacer una consulta en las poblaciones que estuvieran contempladas en el polígono de liberación, que era casi toda la península, y hablando en términos generales en México, el sureste mexicano es donde se concentra la mayor cantidad de comunidades indígenas. Entonces, hizo esta prohibición como una labor titánica para los funcionarios en ese entonces, de tener que ir a todas las poblaciones que se autoidentificaran como indígenas, a tener que hacer consultas para que tomaran una decisión informada sobre si querían o no querían que se reautorizara esta soya transgénica, y en el momento de que se fue esto, que me parece 2018, y que se comenzó a trabajar, de pronto cambió el gobierno y obviamente ya no hizo nada, ya no creo que vaya a hacer nada al respecto, y tanto así de que me parece que en el 2019, casi en 2020, la península de Yucatán se autodeclaró zona libre de transgénicos, que después obviamente un juez dijo que eso era anticonstitucional y no se podía hacer, pero sigue siendo como esta historia que se ha contado, y muchas veces se cuentan como de, no, es que lo que se está cuidando son los intereses de los mayas, de los agricultores de la región, pero yo creo que de trasfondo está siempre metida como esta parte de las organizaciones ecologistas, en especial Greenpeace, que la primera vez que yo escuché de ese tema fue precisamente en la conferencia de las Naciones Unidas en Cancún en 2016, y fue un evento auspiciado por Greenpeace, donde llevaron a una apicultora maya, y creo que recientemente le dieron como un premio de ciencia, algo así. A No Lady me acuerdo Pech, bien. sí. Sí, precisamente. Y un poco lo que contaba ella era de que eso, o sea, de que el Monsanto, de que el glifosato lo estaba matando, de que los están envenenando y cosas así. Y un poco como comentábamos al principio, o sea, quizá y las personas que se han convertido en portavoces de estas organizaciones como Greenpeace están bien intencionadas, buscan lo mejor para su comunidad, y les han vendido esta idea de que lo mejor para tu comunidad es de que no se produzca soya transgénica, de que lo mejor para tu comunidad es de que se prohíba el glifosato, se prohíba todo tipo de biotecnología, pero la realidad es de que no, o sea, es de que solamente se están buscando sus intereses económicos, y debido a estos se ha podido seguir como este tipo de negocio en el sureste mexicano de producción de miel orgánica, que no es para producción del país, sino la mayoría se exporta hacia la Unión Europea, y pues se puede pedir el sobrepeso que se conoce que tiene la comida y los productos orgánicos. Claro, claro que finalmente lo orgánico es simple y sencillamente una etiqueta, es una definición Ujú. siempre no imprecisa y política, pero
puede tomar la población una decisión informada si quien le informa son únicamente los activistas antibiotecnológicos. Es decir, una decisión informada se toma escuchando a las distintas partes y escuchando los hechos y los datos. Y yo creo que lo que se le está negando a los agricultores en gran medida es precisamente el acceso a los datos. Cuando yo veo, y digo, yo llevo 20 años que no piso México, lo digo con frecuencia para que quede claro, pero yo veo las manifestaciones contra el maíz transgénico en México, siendo que México sigue importando el 30 y tantos por ciento de su maíz de Estados Unidos, que es maíz transgénico, por supuesto, y ni siquiera creo que ni siquiera es resistente a Roundup, es maíz BT, pero eh, veo a la gente que se manifiesta y la gente que se manifiesta son actores, son cantantes de rock, son gente que vive en vamos, que el campo lo han visto en foto y alguna vez desde la ventanilla del BMW o del BMW donde vienen pasando para ir de ciudad en ciudad en México, pero que no han piscado una mazorca de maíz en su vida, que no han trillado un día de cosecha de frijol, que no han vivido el campo y sin embargo son los que están diciéndoles a los campesinos lo que tienen que hacer. Y los campesinos que en México, y hay que repetirlo, campesino es igual a pobre, es igual a indígena. Es decir, la pobreza es la característica básica del campo mexicano y el campo mexicano está habitado fundamentalmente por indígenas. La gran mayoría de los pobres en México son indígenas. Y esta gente no tiene acceso a la información que le permitiría en un momento dado tomar decisiones, ¿no? Sí, igual, o sea, lo que comentas es de que es muy cierto y se ha visto mucho acá en México de que los que se han convertido en portavoces de este tipo de campañas y de ese tipo de políticas, la verdad es de que, como comentas, o sea, en su vida se han parado en un campo y algo de lo que he tratado de hacer al momento de que me ha tocado escribir sobre lo que está pasando en México y sobre la situación que están viviendo los agricultores, es no de pronto ir a preguntarle a funcionarios o a personas que tienen como esta comodidad de poder opinar y poder decir lo que quieran desde su oficina, desde como de su trinchera muy de pronto privilegiada, sino un poco lo que he tratado de hacer es preguntar a los agricultores, es preguntar a las personas que realmente están viviendo en el campo y que están teniendo que están viviendo día a día las problemáticas de estas medidas que han tomado el gobierno. Y la verdad es de que es muy triste de pronto escuchar lo que ellos dicen porque es de que, o sea, ya invertí tanto dinero, tantos años de mi vida en esta granja, en esta parcela, esta pequeña, esta grande, y con esas políticas, o sea, lo que hace en lugar de favorecer y de impulsar como el desarrollo, es de que lo que se está haciendo es de que, o sea, si tú eres ya un productor de pronto mediano o ya grande, o sea, como que el gobierno de pronto piensa que ya te puedes mantener y que ya puedes como sobrellevar todos los efectos de cambio climático, lo que está pasando, y solamente están apoyando los pequeños productores, que si lo comparamos lo que producen los medianos y los grandes productores a lo que producen los pequeños productores, es un porcentaje, ahora, pues, como digamos aquí en México, un porcentaje como paupérrimo lo que producen los que producen por milpa, los que producen con maquinaria ancestral y todavía con bueyes y con mulas en los campos, a los que producen en el caso de México, que son los más grandes productores del norte del país, y que se les está negando ciertos apoyos, se les está negando tener una voz y se les está negando acceso a variedades que la verdad es que marcarían una diferencia y serían un partaguas en la producción de México. Y yo, o sea, yo espero que los que están tomando las decisiones y los que van a de pronto a causar una crisis alimentaria en el país, se les haga responsable en el momento que esto explote, porque obviamente va a explotar en algún momento. Si se busca prohibir el glifosato, si se busca tener prohibiciones a semillas, si se busca reducir o sea, considerar de pronto reducir importaciones de maíz transgénico, o sea, la verdad es de que yo creo que les va a explotar en la cara en algún momento y espero que cuando les explote tal vez en el cargo y no puedan de pronto en un rancho en Tabasco decir, no es que yo lo hice bien, lo que están haciendo mal son ellos y que no se les haga responsable de lo que las decisiones que están tomando actualmente. Las decisiones que se están tomando se deben fundamentalmente a la presencia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
de un personaje que es Elena Álvarez Bulla. Yo desde aquí, desde mi pequeña trinchera, combatí y traté de evitar que se nombrara Elena Álvarez Bulla. Tratamos de hacer una petición para presentársela a López Obrador cuando era todavía presidente electo, pero la burbuja creada alrededor de López Obrador bloqueó la llegada de esa petición, donde se explicaba por qué esta señora, pese a ser científica y pese a ser genetista de plantas, no es la indicada para llevar a cabo, para encargarse de toda la ciencia en México. Y a lo largo del tiempo se ha visto que desafortunadamente no solo teníamos razón, sino que nos quedamos muy cortos. Pero esto no es un debate abstracto, no es un debate filosófico, no es un a ver quién tiene razón. Esto es algo donde la gente pierde su modo de vida, pierde la posibilidad de tener una vida mejor para sus hijos al tener mayor productividad en el campo. Se obliga a la deforestación para seguir plantando, seguir ampliando los espacios de la agricultura extensiva, porque la agricultura intensiva es biotecnológica. Tú cubriste un caso concreto que es el de agricultores del algodón en México que ante la prohibición del algodón transgénico están o estaban, no sé cuál ha sido el resultado, al borde de la quiebra. Sí, o sea, parte de las medidas que han tomado, o sea, han sido como medidas que sí han sido muy públicas y que han sacado, actualmente creo que hace un par de semanas sacaron ese decreto de que no, para 2024 vamos a prohibir el uso del glifosato y prohibir el uso del maíz en México cuando aún ya está prohibido, y que esto fue como doble sin sentido. Pero lo que ha pasado con los algodoneros es de que si bien no ha salido el presidente o no ha salido esta persona del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a decir le vamos a prohibir la semilla del maíz transgénico en México, lo que ha pasado es de que en términos, sí, o sea, lo que ha pasado en términos de la regulación de cómo funciona en México es de que si tú solicitante, que ya puede ser una empresa, una investigador o cualquier persona que tenga un desarrollo biotecnológico que lo quiera sacar al campo, vas a la autoridad competente, en este caso ya es ahora SADER, presenta tu solicitud y la autoridad tiene un plazo, me parece que es de 90 días, no soy muy seguro, pero tiene un plazo establecido por ley que te tiene que responder si tu solicitud fue aprobada o denegada, o si fue denegada, por qué, y tú puedes presentar como otra vez tu información para que se vuelva a someter a revisión. Entonces, lo que ha pasado con el nuevo gobierno es de que a partir del mayo del 2018 no se habría autorizado ninguna nueva semilla mejorada y de semilla mejorada de ningún cultivo, y de los cultivos que se habrían cultivado en México genéticamente modificado estaba soya y algodón. Como te comentaba, la soya se prohibió en el sureste y a partir de entonces ya no ha habido como nuevos solicitudes, pero el algodón sí era como un cultivo que se ha seguido cultivando y que si un poco revisamos lo que pasó con el algodón en México es de que prácticamente se desapareció la cultura, la industria textil en el país, sino fue hasta que se comenzó a incorporar el algodón transgénico, que es algodón BT, y entonces lo que pasa actualmente es de que los promoventes, las personas que quieren una liberación del algodón, van y presentan su solicitud a la autoridad competente, pero la autoridad competente no les responde en el tiempo que debe responder, entonces no tienen su solicitud y no tienen su liberación y no tienen la nueva semilla. Entonces lo que ha estado pasando y lo que pasó es de que muchos agronoderos se quedaron sin semilla en el ciclo agrícola pasado. Supe que los agronoderos se organizaron un poco para darle seguimiento a lo que comentas que cubrí. Se organizaron, incluso fueron a protestar a las oficinas de SADER para solicitar que se les diera acceso a la semilla, y tengo conocimiento que se les dio acceso a ciertas semillas que ya estaban autorizadas en otros estados, porque igual algo que es importante considerar en la regulación mexicana es de que cuando tú haces una solicitud, estableces específicamente qué puntos vas a cubrir con una solicitud, y si de pronto hay una solicitud vigente, pero otro quiere tener acceso a esa semilla, pero no está considerada en los puntos que ya fueron autorizados, no puedes tener acceso a la semilla aun cuando haya sido autorizado el producto, que es un poco como confuso, pero esto despertó mucha incertidumbre con los agronomeros mexicanos,
tanta incertidumbre y tanto así fue la crisis y está siendo la crisis, es de que muchos han optado por mejor comenzar a vender su equipo para cosechar, para procesar y demás, porque como está el discurso del gobierno mexicano, como se han ido manejando las cosas, no me sorprendería que de pronto dijera, no, pues vamos a, pues así ya prohibimos el maíz, ya prohibimos la soya, ahora vamos a prohibir el algodón, y lo pueden sacar se lo pueden sacar de la manga de un día para otro sin pensar en realmente esta industria que es muy importante para el país y que en los lugares específicos, por ejemplo, en el norte del país donde hay industria algodonera, los municipios e incluso hay estados que dependen de esa industria. Entonces, yo creo que quizá y por eso no han salido a decir, pues vamos a prohibir la semilla del algodón transgénico, sino de que han optado por no dar nuevos permisos, por no dar nuevas liberaciones. Y algo que yo creo que igual nos ha frenado un poco es de que, igual como fue bien conocido, se hizo una negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y hay una parte de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México que surgió como parte para combatir las plagas que estaban atacando la industria del algodón en la zona fronteriza de Estados Unidos y México, que fue principalmente en los estados del norte. Entonces, está como este acuerdo de que fue fundamental y es fundamental el uso de tecnología de variedades mejoradas de algodón transgénico para, para, para tratar de dar respuesta hacia esa plaga que fue el gusano rosado que estaba atacando a esa región. Entonces yo creo que, y es algo que se conoce bien y que es cómo funcionan de pronto las plagas y el manejo de estas, es de que si tú dejas de cultivar de pronto la variedad que ya no es transgénica, que ya no es BT, eventualmente en un determinado tiempo va a regresar la plaga y va a regresar este insecto y yo creo que se va a entrar en conflicto con Estados Unidos, que ahorita que México no anda muy bien parado con ellos, con su nuevo presidente, con Biden, pero igual parte del problema fue de que tan exitoso fue el uso del algodón transgénico en el país y tan benéfico fue para sus economías y para la industria textilera, que ya no hay semilla convencional, ya no hay semilla convencional de algodón en México. O sea, si de pronto llegara a decir el gobierno, a tu algodonero, ya no tienes nuevos permisos, ya no puedes cultivar maíz, algodón transgénico. O sea, el algodonero ya no tiene semilla convencional para poder cultivar como la semilla que tuviera el visto bueno por el gobierno. Entonces fue por eso que los actuales agroneros, que quizá y no están considerados en los permisos que existen, pues dicen, pues ya mejor ya me vendo mis cosas, trato de sacar un poco de lo que he invertido y quizá me muevo a otra cosa, no sé, la verdad, no le he tratado de dar seguimiento un poco a lo que está pasando, pero sí tengo conocimiento que se le están viendo negras y yo creo que si el gobierno se va a echar para atrás con un caso de éxito de adopción de tecnología en el país, yo creo que eso es claro que no va a permitir nuevos desarrollos que estaban de pronto en fases experimentales y que va a ser un duro golpe para la economía mexicana. Ahora, aquí hablamos de agricultores que tienen una cierta capacidad económica. Para cultivar algodón necesitas extensiones razonablemente amplias, necesitas mecanismos de cosecha, mecanismos de pizca y limpia, limpiado pues del algodón, etcétera. Es decir, hablamos de agricultores que finalmente tienen hacia dónde moverse si venden su maquinaria y se dedican a otra cosa. Pero la gran mayoría de los campesinos en México, de los agricultores mexicanos, son agricultores que están en la subsistencia, no en la subsistencia porque todo lo que cultivan lo consumen, sino porque los excedentes que comercializan apenas alcanzan para satisfacer las necesidades de la familia. Tú has hablado con agricultores de varios países, incluido México. ¿Qué tan difícil es llegar con este mensaje de, a ver, la ciencia, la tecnología ha logrado mejorar la productividad, no hay daños, el número de personas muertas por los transgénicos en los últimos 25 años sigue siendo cero? Es fácil, se puede llegar a los agricultores y dialogar con ellos. Sí, yo creo o sea, algo
que yo creo que todos sabemos y que todos tenemos conocimiento es de que los agricultores no son tontos y que los agricultores van a producir y van a cultivar en sus parcelas, en su tierra, lo que les funcione. Y si, igual he tenido oportunidad de hablar con un par y la verdad es de que muchos de ellos, si tú les dices y les comentas de, no, es que, por ejemplo, lo que tú produces de maíz se podría incluso duplicar o se podría tener mejores rendimientos, podrías tener más ganancias. Obviamente su respuesta va a ser, sí, lo quiero. ¿Sabes dónde está? ¿Tú lo vendes? Y muchas veces es un poco como triste y un poco como complicado comentarlos. O sea, está disponible esa tecnología, se está usando en Estados Unidos, se está usando en otros países, pero no se puede usar en México por las problemáticas, por el marco regulatorio y porque está prohibido. Pero yo creo que sí, que si tú llegas a un agricultor y le comentas cuáles podrían ser los beneficios o cuáles podrían ser cómo podrá cambiar su forma de producir alimentos y cómo se podría beneficiar él y su familia, obviamente la respuesta va a ser sí, o sea, yo quiero ese alimento, yo quiero eso que tú estás cultivando. Y la verdad es de que muchos, como comentabas, o sea, son agricultores de subsistencia y son agricultores que han tenido, o sea, que no se las ven fácil, como comentabas, igual, o sea, lo que sacan es lo que usan para comer y lo que pueden sacar de pronto un poco de más es para comprar más semilla o para hacer más cosas. Pero sí, yo creo que si tú a un agricultor le muestras lo que puede hacer la tecnología, va a estar fascinado y un poco esto me recuerda a una película documental que salió hace un par de años que se llama Food Evolution, que está narrada por Neil deGrasse Tyson y que muestra Ajá. como ciertos puntos de vista de ciertos agricultores, de ciertos científicos y pues, sobre alrededor que giran sobre el tema de biotecnología. Y hay una parte de la película en donde, por ejemplo, en Uganda hay una enfermedad muy fuerte que está atacando a las bananas y afecta principalmente a los agricultores de subsistencia que no tienen los medios para poderla contener, que no tienen como ciertas extensiones de tierra que son recomendadas para que puedan estar entre una planta y otra. En caso de que una planta fuera infectada, no se infecta toda su plantación. Y entonces lo que hacen ellos es de que hay un instituto público que hace investigación allá en Uganda y ya tiene una variedad que es resistente a esta enfermedad. Entonces toman a unos agricultores de subsistencia y los llevan a ver esas plantas y cuando les enseñan es que esta planta está infectada y esta planta es resistente y están muy juntos y puedes ver cómo los bananos cuelgan de la planta y puedes ver como la mirada de esta agricultora que dice, no es que yo lo quiero porque ya no tengo para alimentar a mis familias, ya no tengo para darles de comer a mis hijos, me la puedo llevar, la puedo plantar en mi casa y cuando le dicen, no, es que está disponible, ya funciona, aquí está, pero no la puedes sacar del invernadero porque es ilegal. Entonces es como esta parte, yo creo que en lugar de darle voz y de darle importancia a los gobiernos, en el caso de Uganda, en el caso de gobiernos africanos, o en el caso de México, de darles peso a estas voces que cómodamente pueden estar en una oficina ejecutiva en Insurgentes y que para ellos la forma de ir es agroecología, agricultura orgánica, pero si de pronto se cambia el foco hacia estos agricultores, en el caso de México, en el caso del norte del país, que son los que cada año sufren de sequías, que son los que cada año tienen pérdidas, o quizá mira los del sur, que es el caso contrario, que tienen mucha agua, que les caería como anillo al dedo una variedad que fuera tolerante a grandes cantidades de agua, como ya pasa con investigación en arroz en Asia. Yo creo que si se les volteara el foco y si se les preguntara a ellos, podría cambiar de pronto un poco esta narrativa y esta mala idea que se tienen sobre los transgénicos y que solamente responden a necesidades, a intereses de compañías agroecológicas, cuando la realidad es de que si los transgénicos surgieron fue por una necesidad y se siguen teniendo éxito y se siguen surgiendo nuevas variedades, es porque siguen funcionando y han resultado ser benéficos, pero sí, o sea, yo creo que como takeaway sería como, sí, los agricultores no son tontos, si cultivan algo que les funciona, lo van a seguir cultivando. Yo creo que ya algo de lo que he adoptado y yo creo que es muy importante es de que les demos la oportunidad a los agricultores de decidir qué van a cultivar, porque ellos nos han dado de comer desde hace ya milenios y si comimos hoy fue gracias a un agricultor y que así como valoramos lo que producen y
y lo que nos dan porque lo comemos, que valoremos su opinión y que valoremos que ellos van a ser sabios al tomar una decisión informada y que ellos sean los que decidan y no personas basado en ideología, sino que esté basado en hechos. A mí me horroriza mucho ver lo que no se ha avanzado en 50 años. Hacia 1971, fíjate, 50 años. En México se empezaban a difundir las escuelas técnicas agropecuarias, que eran secundarias donde los chicos estudiaban la secundaria, pero aparte estudiaban nuevas técnicas agropecuarias. Y el chiste, el truco de las escuelas técnicas agropecuarias que tenían campos experimentales. Y entonces, claro, el papá que siempre ha plantado el frijol así, por un lado quiere mejorar su situación, pero por otro lado tiene miedo a lo nuevo, porque lo nuevo como pierda la cosecha de un año, la familia se muere de hambre. Y los campos experimentales de las escuelas técnicas agropecuarias tenían por objeto enseñarles a los padres de los chicos de las secundarias cómo las nuevas técnicas podían realmente resultar productivas, cómo sí funcionaban. Entonces ibas y tú ibas a las escuelas técnicas agropecuarias y veías que cada rato entraban los papás con los niños, y entre los niños y los niños, bueno, ya chicos de secundaria, entre los chicos y los profesores le explicaban, sobre todo en la zona donde yo estaba, se plantaba mucho frijol y maíz, y se les explicaban el frijol y veían las plantas y decías tú, mira, aquí está el futuro. Era 1971, yo no decía, mira, aquí está el futuro. Esta gente va a aprender nuevas técnicas, va a utilizar lo que se ha descubierto que le puede servir y va a mejorar su situación. Y cuando yo hablo con la gente que conocí en aquellos lugares, en la frontera entre el Estado de México y Chiapas, perdón, y Guerrero, hace 50 años, el pueblo está exactamente igual. Y la Escuela Técnica Agropecuaria no logró nada, y lo que tenemos es el rechazo a la ciencia y a la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología no solamente, hablamos de transgénicos, porque es la especialidad que tú has tenido de organismos genéticamente modificados, pero el rechazo a la semilla mejorada va hacia atrás, va hacia los híbridos, va hacia los... no sé hasta qué año pretenden regresar y si es genéticamente viable. Yo no sé si los llamados maíces nativos en México, que son la idolatría del actual gobierno mexicano, son realmente nativos o son productos ya de hibridaciones de cientos y cientos de años. Pero se está rechazando incluso la revolución verde que nació en México, ¿no? Sí, igual como comentas, o sea, en México está el CIMI, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y fue como Que fundó Burlow, sí, precisamente. sí, o sea, que fue precisamente donde Norman Burlow comenzó con sus estudios de campo, y tanto así que lo llevó a ganar el Nobel de la Paz por salvar millones de vidas conforme a sus avances científicos en la producción de alimentos. Pero sí, yo creo que ha sido, o sea, que es muy triste ver cómo de pronto se ha destacado México, porque igual recuerdo que en el momento en que se comenzó a trabajar con esta modificación genética en plantas y la técnica de agrobacterium, de usar un plásmido para modificar una planta, incluso había mexicanos que estaban en el equipo de este nuevo tipo de desarrollo, y creo que todavía está por ahí Bolívar Zapata, que ha sido como de los pioneros y que es como de los que creo que cada año da una plática, aunque siempre la misma y que puede quizá un poco ser aburrida, pero siempre trata como de mantener como la información y que fluya y que las nuevas generaciones se enteren, pero yo creo que igual o sea, que es muy triste ver cómo la infraestructura que ya estaba montada y que los científicos investigadores que ya están capacitados y que tienen gran potencial, o sea, hablando de Bolívar Zapata, hablando de la doctora Patricia Conostle, que fue de las primeras investigadoras nacionales que sacó un desarrollo nacional y que sabiendo toda la regulación que involucra costo y esfuerzo y tiempo. Está hablando de Luis Herrera Estrella, que tristemente y mediante la sobreregulación que existe y la política se tuvo que ir del país para poder hacer una empresa y para poder hacer plantaciones, creo que en Sudamérica. O sea, que es triste ver cómo la gente que ya está capacitada, la gente que ya es capaz de hacer desarrollos que respondan a necesidades de México, está ahorita prácticamente atada de manos. Y si estás en contra
de la postura y de lo que predica desde CONACYT, Elena Álvarez Bulla, o sea, no te puede ir muy bien. Y yo creo que igual fue muy, muy sonado lo que le pasó, lo comentaba la autora Beatriz Conostle, que ella siempre fue muy, o sea, no crítica, pero ella siempre fue poco, yo la sentiría como portavoz de la razón y portavoz de, incluso Absolutamente. hay un debate que fue organizado por el Canal 11, que es un canal mexicano, que está Beatriz Conostle, que está Elena Álvarez Bulla, y la discusión va sobre eso, o sea, y al final Beatriz le dice a Elena, o sea, aunque no nos gusten los datos, hay que checarlos, y yo creo que eso fue como parte de lo que quizá le dolió, o no sé, la verdad, pero sí, o sea, en su momento tenía como ciertos, creo que era una dirección de un santo CONACYT, y al momento de que subió Elena a tomar el poder de la edición del CONACYT fue de, no, espera, no creo que esto vaya para ti, cosas así, pero la verdad es de que yo creo que fue un mensaje para la comunidad científica de que si no estás de acuerdo y si no comulgas con sus ideas, entonces pues no puedes hacer como de pronto gran cosa. Pero yo creo que como te comento, o sea, es muy triste lo que está pasando y tan así de que no solamente se está limitando el desarrollo de variedades genéticamente modificadas en el país, sino también la investigación e investigación básica que es fundamental para cualquier desarrollo y para cualquier desarrollo de cualquier nación. Y la verdad es que sí, ha sido muy triste ver cómo se ha quedado estancado en México y cómo se va a quedar estancado y en aras de las nuevas surgimiento de nuevas tecnologías como son la edición génica, que en la región Latinoamérica se ha visto de pronto pionera en regulación e investigación, y México, o sea, sigue pensando en maíces nativos y en maíces ancestrales, que la verdad es que no van a alimentar y que ya somos 130, 121 millones de mexicanos, que si tú vas y hablas con productores de maíz y le dices, no, es que lo que le apuestan el gobierno mexicano es al maíz nativo, o sea, se van a atacar de risa porque producen cantidades, ahora sí que muy bajas y muy menores a lo que quizá podrían producir los maíces híbridos y lo que producen los maíces transgénicos en Estados Unidos y en otros países. Y pues como te comentaba, o sea, yo creo que esto les va a explotar en algún momento y yo creo que no va a ser hasta el momento en el que se den cuenta que de verdad necesitamos la tecnología, que México no es autosuficiente, o sea, sí suena muy bonito y suena muy, quizá ahí para ganar votos, ahora que este año vienen elecciones intermedias, le vamos a defender la soberanía mexicana, vamos a defender el campo, nuestras raíces, por igual, o sea, pues, seguramente igual sabrás de que según el Popol Vuh, los mexicanos somos hijos del maíz y es lo que actualmente vivimos. Y yo creo que debemos dejar al lado eso y optar por el desarrollo y por lo que realmente nos va a hacer en algún momento autosuficientes, sino pensar en que debemos de permanecer como nuestros ancestros en la gran Tenochtitlan. Dos apuntes, voy a poner algunos datos de Beatriz Oconostle en pantalla, porque fue la primera mujer que dirigió el Centro de Investigaciones de Yucatán y que fue absolutamente atacada. Luego en varios vídeos lo he comentado, fue cesada con una acusación falsa por parte de Elena Álvarez Bulla, pero hay un mito, el último mito que quiero comentar contigo, que te has metido en todos los mitos de la biotecnología. ¿Tú sabes de alguien que haya dicho alguna vez que los transgénicos son la clave para acabar con el hambre en el mundo? No, la verdad es de que, o sea, y algo que siempre se trato de remarcar es de que los transgénicos no son la panacea, de que obviamente si alguien dice que los transgénicos van a resolver los problemas de la humanidad está obviamente equivocado, pero lo que sí son y lo que ha mostrado ser es de que son una herramienta y de que donde funcionan y quizás donde fueron diseñados para que funcionen, están funcionando y han funcionado por 25 años. Y yo creo que es una herramienta que, como te comentaba, de que debe de dar acceso a los agricultores. O sea, si a un agricultor le funciona cultivar transgénicos, que los pueda cultivar. Si le funciona cultivar cultivos convencionales, cultivos híbridos, que los cultive, que le funcionen y que saque cosechas y productividad.
Y si ahorita que están muy, muy sonados y que yo creo que van a ser como la respuesta ante la sobreregulación de los transgénicos, si le funciona de pronto un cultivo editado genéticamente, que igual tenga la libertad de usarlo, porque yo creo que si como humanidad y si como especie queremos llegar de pronto a no sé, una autosuficiencia y a poder lograr tener suficiente comida nutritiva para todos, es de que tenemos que usar todo lo que tengamos disponible. Y yo creo que debemos de considerar transgénicos, debemos considerar convencional, todos cultivos genéticamente, quizá ahí por técnicas más convencionales de cruzamiento que se ha usado como la mutagénesis y demás. Yo creo que todo lo que podamos usar, lo debemos usar. Y yo creo que, como te comentaba, o sea, si alguien dice que los transgénicos van a salvar al mundo, está muy equivocada, así como si alguien dice que los orgánicos es la respuesta y que es la única forma que tenemos que producir, o sea, van a producir para sus amigos y ya, pero no todos podemos pagar un estilo de vida basado en dieta orgánica. Yo creo que sí, o sea, no son la panacea, no son la respuesta, pero es una herramienta. Yo creo que es una herramienta que ha mostrado ser eficiente, ser productiva y que hay que voltear a ver. No, lo curioso es que lo digo porque el mito, la gente que se opone a los transgénicos generalmente te dice, pero es que dijeron que iban a acabar con el hambre y no han acabado. Y dices, es que ¿quién lo dijo? Nadie jamás dijo eso. Y lo que está acabando con el hambre son los avances tecnológicos aplicados buscando hacer realidad los objetivos del milenio de la ONU. Luis Antonio, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Yo conocí a Luis Antonio porque me empezó a mandar los artículos que publicaba en Alliance for Science, en Alianza para la Ciencia y en el Genetic Literacy Project, en el proyecto de alfabetización genética, y es el tipo de comunicador que yo creo que necesitamos para llegarle a la gente que tiene la posibilidad que debe hablar además por sí misma. Decía yo que Arap Bor había dicho que dejen en paz a África. Yo creo que hay que dejar en paz a los campesinos en México y dejar de idealizarlos y de ese indigenismo de museo de antropología que tanto entusiasma a ciertos sectores de la clase media presuntamente progresista mexicana para asumir el hecho de que deben ser los dueños de su propio destino. Señor Luis Antonio, muchísimas gracias. Si hay alguna otra cosa que quieras comentar o lo dejamos para la próxima porque no será la última. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de tener esa plática contigo. Igual solamente como comentabas de que esta idea romántica que se tiene sobre el campesino mexicano, solamente quisiera igual terminar con una frase que una vez escuché decir a un abogado acá en México, era de que los agricultores y los campesinos mexicanos no son museos, o sea, no deben permanecer tal cual han estado por cientos, miles de años, sino que, como comentas, o sea, se les tiene que dar la capacidad de progresar y entendiendo progresar y seguir adelante como de tener los suficientes recursos para poder mandar a sus hijos a la universidad, para poder no vivir en chozas y demás, sino de tener como cierto progreso, que la verdad es que yo creo que es fundamental para que se pueda alcanzar el bienestar y la calidad de vida que todos tienen derecho a tener. Pues muchas gracias, Luis Antonio. Esta fue una conversación más del Rey va Desnudo y tendremos otras. Seguiremos trayendo gente que da opiniones que no son muy populares, gente que va a contracorriente, pero gente que dice cosas que se deberían decir y que sin embargo no se escuchan lo suficiente. Muchas gracias. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.